soy Denise Bustamante y voy a hablar sobre la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria. La relación jurídica tributaria es la matriz del derecho tributario, ya que ésta se lleva a cabo gracias a la relación que surge entre el Estado y los particulares o terceros. Estos van surgiendo progresivamente de tal manera de que el contribuyente crea el tributo, la ley lo desarrolla y el Ejecutivo lo administra. De allí surge esta relación que es la base del derecho tributario. En cuanto a la validez de la obligación tributaria, para el surgimiento y la validez de la obligación tributaria es necesario que se den dos supuestos. El primero es que existe una norma legal que lo consagre y el segundo es que se materialice el hecho imponible tipificado en la ley. Entre las características de la obligación tributaria tenemos que es un vínculo personal de derecho entre el Estado y los sujetos pasivos, los cuales deben ejecutar una prestación. Otra característica es que es de naturaleza pecuniaria. Surge la prestación de dar cantidades de dinero. Esto consiste en la entrega de una cosa a otra o la transmisión de un derecho. Otra característica es que tiene su fuente en la ley, es decir, que no valen los convenios o voluntades de los particulares. Las leyes es un acto emanado del poder legislativo y sin ella no puede existir la actividad financiera. Otra característica es que nace al producirse la situación de hecho, la cual se vincula a la ley y surge el gravamen, ya sea al describir situaciones o hechos ajenos a toda actividad o gasto estatal, consistir en una actividad administrativa o en un beneficio derivado de una actividad o gasto del Estado. Otra característica es que es autónoma, ya que tiene ciertas características que permiten calificarla así frente al derecho privado y otras instituciones de derecho público, ya que no depende de ninguna de estas. Entre los elementos de la obligación tenemos el sujeto activo, que el sujeto activo de la obligación tributaria por excelencia es el Estado, en virtud de su poder de imperio. En el Código Orgánico Tributario lo reseña el artículo 18, que estipula que es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo, que en este caso es el Estado. El sujeto activo es el ente acreedor de la prestación pecuniaria, en que se ha circunscrito la obligación tributaria. Es considerado por algunos tratadistas como el titular de la potestad de imposición, así como los caracteres de la obligación tributaria ha de establecerse en la ley. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el deudor de la obligación tributaria, ya sea por deuda propia, que es el contribuyente, o por deuda ajena, que es el responsable. El sujeto pasivo, el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. En el caso del tributo, el sujeto pasivo es el mismo generador del hecho imponible, por cuya circunstancia recibe el nombre de responsable. La ley determina quién es la persona obligada al pago del tributo, sea persona natural o jurídica considerada contribuyente, responsable o sustituto. También se consideran sujetos pasivos las herencias yacientes de comunidades de bienes y demás entidades que carecen de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica, un patrimonio separado sujetos a imposición. El artículo 19 del Código Orgánico Tributario establece que es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Contribuyente. Los contribuyentes son los sujetos pasivos sobre los cuales se verifica el hecho imponible de la obligación tributaria. El artículo 22 del Código Orgánico Tributario establece que son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. Dicha condición puede recaer, primero, en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. Segundo, en las personas jurídicas
y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de derecho. Y tercero, en las entidades colectivas que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan una autonomía funcional. Responsable. El Código Orgánico Tributario establece como responsable a los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas en esto. Tenemos lo que son los responsables directos o agentes de retención o de percepción, que son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción las personas designadas por la ley o por la administración previa autorización legal, que por sus funciones públicas o por su razón de actividades privadas intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Los agentes de retención o de percepción que lo sean por razón de sus actividades privadas no tendrán el carácter de funcionarios públicos. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente. El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Si el agente enteró a la administración lo retenido, el contribuyente podrá solicitar de la administración tributaria el reintegro o la compensación correspondiente. También tenemos lo que son los responsables solidarios, que son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios derivados de los bienes que administren, reciban o dispongan los padres, los tutores y los curadores de los incapaces y de herencias yacentes, los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida, los que dirijan, administran o tengan la disponibilidad de los bienes de estos entes colectivos o unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica. También los mandatarios respecto de los bienes que administran o dispongan. Los síndicos y liquidadores de las quiebras, los liquidadores de las sociedades y los administradores judiciales o particulares de las sucesiones, los inventores de sociedades y asociaciones, los socios o accionistas de las sociedades liquidadas y los demás que conforman las leyes que así estén calificados. Respecto al domicilio tributario, los contribuyentes pueden gravar hechos imponibles dentro y fuera del país, siempre y cuando su establecimiento se encuentre domiciliado en el país. Este tiene que poseer nacionalidad venezolana. Esto puede proceder tanto en personas naturales como en personas jurídicas. El artículo 30 del Código Orgánico Tributario establece que se consideran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario o en el año inmediatamente anterior al ejercicio al cual corresponda determinar el tributo. Las personas naturales que hayan establecido su residencia o su lugar de habitación en el país, salvo que el año calendario permanezca en otro país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días y acrediten haber adquirido la residencia para efectos fiscales en ese otro país. Los venezolanos que desempeñan en el exterior funciones de representación o cargos oficiales de la República, de los estados, de los municipios o de las entidades funcionalmente descentralizadas y que perciban una remuneración de cualquiera de estos entes públicos, y las personas jurídicas constituidas en el país o que se haya domiciliado en él conforme a la ley. La personalidad natural. A los efectos
de tributarios y de la práctica de las actuaciones de la administración tributaria, se tendrá como domicilio de las personas naturales en Venezuela el lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales. En los casos que tengan actividades civiles o comerciales en más de un sitio, se tendrá como domicilio el lugar donde se desarrolle su actividad principal y el lugar de su residencia para quienes desarrollen tareas exclusivamente bajo relación de dependencia, no tengan actividad comercial o civil como independientes o de tenerla no fuere conocido el lugar donde ésta se desarrolla. El lugar donde ocurra el hecho imponible en caso de no poder aplicarse reglas precedentes y el que elija la administración tributaria en caso de existir más de un domicilio según los dispuestos anteriormente. En cuanto a la personalidad jurídica, en cuanto a los efectos tributarios y de la práctica de las actuaciones de la administración tributaria, se tendrá como domicilio de las personas jurídicas y demás entes colectivos en Venezuela el lugar donde esté situada su dirección o administración efectiva, el lugar donde se halle el centro principal de su actividad, en caso de que no se conozca el de su dirección o administración, el lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse reglas precedentes, y el que elija la administración tributaria, en caso de existir más de un domicilio. En cuanto a las personas domiciliadas en el extranjero, las actuaciones de la administración tributaria se practicarán en el domicilio de su representante en el país, el cual se determinará conforme a lo establecido anteriormente. En los casos que no tuviesen representantes en el país, en el lugar situado en Venezuela en el que se desarrolle su actividad, negocio o explotación, o en el lugar donde se encuentra ubicado su establecimiento permanente o base fija, y el lugar donde ocurra el hecho imponible en caso de no aplicarse las reglas precedentes. En cuanto al domicilio electrónico, la administración tributaria y los contribuyentes o responsables podrán convenir adicionalmente la definición de un domicilio electrónico, extendiéndose como tal a un mecanismo tecnológico seguro que sirva de buzón de envío de actos administrativos. Para realizar el cambio de domicilio, los sujetos pasivos tienen la obligación de informar a la administración tributaria en un lapso máximo de un mes del cambio de directores, administradores, razón o denominación social de la entidad, el cambio de domicilio fiscal, el cambio de la actividad principal, de la cesación, suspensión o paralización de la actividad económica habitual del contribuyente. La omisión de comunicar los datos citados anteriormente hará que consideren suficientes y válidos los datos de que se informaron con anterioridad a los efectos jurídicos tributarios sin perjuicio de sanciones. Soy Luis Paredes, yo le voy a hablar sobre la determinación de la obligación tributaria. Consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida imponible y el alcance de la obligación. La determinación de la obligación tributaria consiste en precisar la existencia de obligación tributaria, estableciendo quién será el sujeto obligado a pagar. En el artículo 127 podemos evidenciar lo que es esta determinación de la obligación tributaria. Efectos de la obligación tributaria. Uno de esos efectos es la exigibilidad del crédito fiscal, el cual nace prácticamente cuando ha transcurrido el plazo para que el contribuyente efectuase el pago respectivo, sin la intervención de la autoridad, a partir del momento en que ha transcurrido el plazo que la autoridad da por legitimidad, para requerir al deudor para la prestación incumplida. Ahora la fiscalización. El proceso de fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria. Ahora el procedimiento de determinación de la obligación tributaria. En
En este sentido, se conocen dos clases de determinación de la obligación tributaria, las cuales son la autodeterminación, que es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, contribuyente, por medio del documento denominado planilla de liquidación, determina y cuantifica la obligación tributaria. Ahora, el siguiente es la determinación de oficio. El acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, o sea, el Estado, procede a determinar y cuantificar la obligación tributaria. Esto está establecido en el artículo 130 del Código Orgánico Tributario. Cuando se tiene conocimiento de los siguientes casos. Cuando el contribuyente no haya declarado. B. Cuando existen dudas sobre la declaración. C. Cuando no presente el contribuyente los libros contables. Y D. Cuando la declaración no esté debidamente respaldada por los documentos de contabilidad que permiten conocer los antecedentes y el monto de las operaciones. Según el artículo 131 del Código Orgánico Tributario, establece dos sistemas para la determinación de oficio por parte de la Administración Tributaria, los cuales son sobre la base cierta con apoyo en todos los elementos que permiten conocer en forma directa los hechos imponibles. Sobre base presuntiva, un mérito de dos elementos, hechos y circunstancias, que por su vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Determinación mixta, que es la que efectúa la administración con la colaboración del sujeto pasivo. En estos casos, el sujeto pasivo aporta la formación necesaria que solicita la administración tributaria. Porque fija el monto a pagar es el órgano fiscal y no el contribuyente. Excepción y exoneración. La excepción es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgado por la ley. La exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, concedida por el Poder Ejecutivo en los actos autorizados por la ley.